Algunos de los mayores fracasos de la historia no solo cambiaron el destino de naciones. También dejaron lecciones que siguen siendo vitales hoy. Desde errores de líderes que costaron imperios hasta malas decisiones que hundieron empresas millonarias, hoy vamos a descubrir qué podemos aprender para no repetirlos. Bienvenidos a Crece, Educa, Formate. Los cuentos de nuestro pasado contienen lecciones invaluables para el presente y el futuro. Las tragedias y los errores fortuitos a menudo conllevan la sabiduría más potente. A medida que recorremos las vicisitudes de la historia humana, relataremos algunos de sus casos más profundos de fracaso y las lecciones que ofrecen. Nuestro viaje a través de la historia comienza con el audaz sueño de un hombre de conquistar un imperio colosal, Napoleón, y su desafortunada aventura en Rusia en 1812. Los rigores de un clima frío sin precedentes, y de distancias insondables conspiraron para diezmar su otrora invencible Grande Armée. La monumental caída del emperador francés ávido de poder es un recordatorio atemporal de la importancia de respetar la naturaleza, y no confiar demasiado en las propias capacidades. Apenas 100 años después, una exhibición similar de arrogancia humana, y arrogancia tecnológica resultó en uno de los mayores desastres marítimos que el mundo haya presenciado jamás, el hundimiento del Titanic en 1912. Ampliamente anunciado como el barco más avanzado e insumergible de su tiempo, esta maravilla del ingenio humano sucumbió a las fuerzas primarias de la naturaleza, aplastando las aspiraciones de los pasajeros, y la tripulación a bordo y cobrándose 1.500 valiosas vidas. La trágica historia del Titanic ha grabado en la conciencia humana la importancia de la preparación y una evaluación exhaustiva de los riesgos. A medida que nos adentramos más en los anales de la historia, nos encontramos con otro caso en el que planes ambiciosos fueron destrozados por el frío agarre de la realidad. El desastre del transbordador Challenger de 1986 fue una dura advertencia de los peligros de ignorar la opinión de los expertos y las preocupaciones críticas de seguridad. Las repercusiones de esta búsqueda ciega de la ambición resuenan hasta el día de hoy, y sirven como un escalofriante recordatorio de la importancia de la humildad y la debida diligencia en cada esfuerzo. Nuestro viaje histórico se centra en otro hito, este ambientado en medio de la floreciente era de la revolución digital. La dramática caída de Kodak sirve como una conmovedora lección sobre la virtud de la adaptabilidad. Kodak, pionera en la tecnología de cámaras digitales, decidió hacer la vista gorda ante el futuro y aferrarse a su negocio cinematográfico tradicional. Al final, su visión miope condujo a un rápido declive, convirtiéndolos efectivamente en el símbolo de la obsolescencia tecnológica. En medio de una industria de consumo en rápida evolución, la historia de la derrota de Blockbuster se utiliza a menudo como estudio de caso en escuelas de negocios de todo el mundo. La compañía que alguna vez dominó el mercado de alquiler de películas a nivel mundial cometió un error colosal al rechazar una modesta oferta de $50 millones de Netflix, solo para ahogarse en un mar de deudas e irrelevancia. Este ejemplo clásico sirve como recordatorio inequívoco de la importancia de reconocer las tendencias del mercado y aprovechar las oportunidades. No todos los ejemplos de percances históricos se deben a una subestimación de factores externos. La incursión de Coca-Cola en el reino de las decisiones desastrosas fue resultado de su propio producto. La esquiva búsqueda de lo nuevo en New Coca-Cola condujo a una de las reacciones negativas más significativas en la historia de la marca. El rápido desenlace de la nueva fórmula, y el consiguiente regreso rotundo al Coca-Cola Classic ponen de relieve el papel clave de la retroalimentación de los clientes y el respeto a su lealtad. A medida que nos acercamos al final de un largo viaje a través del cementerio de las aspiraciones, aparece a la vista un fracaso histórico que deja una marca indeleble. El desafortunado diseño de la línea Maginot realizado por Francia antes de la Segunda Guerra Mundial personifica el adagio de no poner todos los huevos en una sola canasta. Cegada por la falsa sensación de invencibilidad, Francia gastó una fortuna en una línea de defensa en gran medida innecesaria, mientras que los ingeniosos alemanes la pasaron por alto por completo, sellando el destino final de Francia. A pesar de sus diferentes contextos y periodos de tiempo, todas estas historias de fracaso propugnan lecciones similares. Subrayan la importancia de la humildad, la cautela, la adaptabilidad y la búsqueda del aprendizaje continuo frente a grandes desafíos. Sirven como recordatorios, instándonos a protegernos contra la complacencia y la arrogancia y a responder honorablemente al fracaso con resiliencia y sabiduría. La capacidad de la humanidad para aprender de su pasado es lo que separa un fracaso catastrófico de una derrota temporal. Estos desastres históricos subrayan el adagio: quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Muchas de estas lecciones son universales, y trascienden los contextos temporales y situacionales que las produjeron. Su valor solo aumenta con el tiempo, y ejerce una influencia permanente en el tejido ético, social y empresarial del esfuerzo humano. Estos fracasos, lejos de ser tragedias insuperables, deben considerarse como peldaños hacia el éxito futuro, que nos provocan a cuestionar prácticas obsoletas, y a efectuar cambios radicales siempre que sea necesario. Para ello, estos desastres históricos actúan como catalizador, impulsando el ingenio humano a buscar nuevos caminos e inspirar innovación en espacios previamente inexplorados. Al registrar estos pasos en falso, no los consideremos un recordatorio de nuestra naturaleza falible, sino como una guía que nos guía a través de las corrientes traicioneras del esfuerzo humano.
Recordemos que la historia, a pesar de su dolor desgarrador, también contiene las claves de nuestra liberación. Ningún hombre, corporación, sociedad o nación debería reclamar inmunidad ante posibles fracasos. De hecho, estas interpretaciones históricas abogan por una humilde aceptación de nuestras vulnerabilidades. Es en nuestras imperfecciones y errores colectivos donde encontramos tanto la inspiración como el modelo para el progreso. Lejos de alentar un descenso en espiral hacia la desesperación por la naturaleza incesante del error humano, estas son estrellas guía que nos ayudan a trazar caminos más seguros a través de aguas inexploradas. Los tumultuosos viajes han dado testimonio de la bravuconería de la ambición humana, y del dolor inefable de la caída arrogante. Y, sin embargo, no olvidemos que todo fracaso, por monumental que sea, es también una semilla de posibilidad equivalente. Escuche estas lecciones de la historia, y suponga que no es un pase libre del examen y reexamen de la naturaleza voluble del éxito humano. Recorremos estas crónicas de fracaso no para revolcarnos en la miseria de los caídos, ni para criticar los excesos o ingenuidades de tiempos pasados, sino más bien para actuar como recipientes de destilación, recogiendo las lecciones más potentes del caldero de errores pasados. Prestemos atención a estos susurros de la historia como un llamado claro a mantener la cautela frente a las grandes ambiciones, y a prepararnos consistente y meticulosamente para lo impredecible. El fracaso, en esencia, no es el final del camino, es solo una curva en el camino. Un precipicio del que muchos retroceden y revitalizan su cruzada. Aquellos que aprendieron a levantarse del abismo de una derrota desastrosa, pasaron a escribir historias de triunfo, la protesta duradera que presagia la marcha inquebrantable de la resiliencia y el espíritu humanos. Que estas tristes narraciones no sean simplemente un relato de locuras pasadas, sino un testimonio sincero de nuestro viaje en curso. Que nos estimulen en nuestra incesante búsqueda por ampliar las fronteras del conocimiento, atrevernos, soñar y hacer de estos sueños una realidad imponente y resplandeciente. Mientras perduremos, el triunfo del potencial humano sobre una gran adversidad es seguro. Si la historia se carameliza con resonantes historias de fracaso y grandeza caída, su riqueza subyacente surge de las invaluables lecciones que estos cuentos imparten. Estas crónicas, plagadas de patetismo y resiliencia, anuncian un apasionado llamado a la vigilancia, la humildad, la adaptabilidad y el espíritu de evolución consciente. Son estas cualidades las que separan a los simples supervivientes de los indomables vencedores, marcando el triunfo del espíritu humano sobre el flujo y reflujo de los acontecimientos. Mientras nos sentamos al borde de las posibilidades futuras, es apropiado que miremos hacia adelante con la sabiduría renovada obtenida de las lecciones de antaño. Porque, en palabras de George Santayana, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. No seamos reincidentes en nuestras empresas, sino pioneros, avanzando siempre en el crisol del examen autocrítico y la acción de mejora. Recuerde, todo hombre, corporación, sociedad o nación que alguna vez alcanzó la grandeza lo hizo después de haber examinado la amplitud y profundidad de sus deficiencias. Sin embargo, es la voluntad de reconocer y aprender de los errores del pasado lo que transforma la propensión al fracaso en un motor de profundo éxito. A medida que nos sumergimos en el tapiz de estas narrativas convincentes, no olvidemos su valor intrínseco como herramientas instructivas. En lugar de lamentarnos por las fragilidades de nuestros errores pasados, extraigamos de ellos inspiración y edificación para crear un futuro que prospere gracias al crecimiento consciente, la resiliencia y la búsqueda inquebrantable de la mejora. La historia no es solo algo que debe memorizarse, sino que debe internalizarse, personalizarse y ponerse en acción con un propósito. Tiene en sus manos no solo un caleidoscopio de historias desgarradoras, sino un panteón invaluable de lecciones profundas. Lecciones que nos instan e inspiran a no rendirnos al fracaso sino a convertirlo en un trampolín hacia un progreso considerable. Si el fracaso es realmente omnipresente, entonces también deberían serlo las virtudes que cultivamos al absorberlo: humildad, conciencia, diligencia, adaptabilidad y, por supuesto, resiliencia. Estos valores destilados de los fracasos históricos no solo nos serán útiles en tiempos de adversidad sino que también nos ayudarán a avanzar en tiempos de oportunidad. Al emprender este sereno viaje a través de los turbulentos rápidos de la historia de la humanidad, uno recuerda perpetuamente el poder inherente al reconocimiento del fracaso. Porque estas sagas de desventuras y tragedias solo pueden grabar sus nombres en los anales de los esfuerzos humanos en virtud de la riqueza de sabiduría que imparten. Al final, estos capítulos de fracaso no deben interpretarse como obstáculos insuperables, obstáculos al camino del progreso humano. Más bien, deberían ser modulados hasta convertirse en las piedras angulares de una narrativa de resiliencia, de espíritu humano inquebrantable que se niega a dejarse atar por las cadenas de la derrota. Los cuentos de fracaso abyecto, al parecer, contienen en sí las claves del éxito indomable. Si se leen con ojos conscientes, ofrecen un tesoro de sabiduría milenaria, cuya riqueza puede extraerse como valiosos principios rectores para trazar nuevos caminos en un mundo que siempre está experimentando una evolución. No importa que las arenas del tiempo suavicen y mezclen los contornos nítidos de la historia.
Lo que queda grabado en la memoria de la humanidad no son los triunfos del éxito desenfrenado, sino las historias de fracasos colosales, lecciones para quienes están dispuestos a aprender, introspeccionar y evolucionar. El coro de la historia resuena continuamente en los pasillos del tiempo, recordándonos que el fracaso no es el final, sino un comienzo, una gala para que la humanidad desate su potencial latente, un exordio para el amanecer de nuevas posibilidades, el ritual de transformación, de lo ordinario a lo extraordinario. Aquí yace el crisol de la determinación humana, el espíritu inquebrantable de admitir el fracaso, reconocer sus enseñanzas y prestar atención a sus exhortaciones. La determinación de transformar estas amargas lecciones de la historia en el dulce elixir del éxito. Así, haciéndose eco de las perspicaces palabras de Thomas Edison, quien proclamó: "No he fracasado. Acabo de encontrar 10.000 formas que no funcionan". Mientras caminamos por los serpenteantes caminos de los errores del pasado, abordemos cada giro con el corazón abierto y una vigorosa introspección, para asegurarnos de que las locuras pasadas de grandes visionarios y gigantes de la industria no se conviertan en los crisoles de nuestras desventuras contemporáneas, sino más bien en el terreno de nuestros triunfos futuros. Todos estos casos tienen un hilo común: soberbia, falta de adaptación, ignorar advertencias, ceder a presiones equivocadas. El fracaso es inevitable. Pero el verdadero error es no aprender de él. La historia nos advierte, si estamos dispuestos a escuchar. ¿Cuál de estos fracasos crees que es más relevante hoy? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, la próxima vez que enfrentes un reto, escucha a la historia antes de decidir. Suscríbete y comparte. Gracias por estar un día más.